La cantina tenuemente iluminada en Art Tok Prime era un nido de los mercenarios y cazarrecompensas más notorios de la galaxia. Entre la cacofonía de risas y tintineos de vasos, un veterano curtido conocido como Kryze bebía su ácida bebida. Su exoesqueleto, con las cicatrices de incontables batallas, aún brillaba. A su lado, un guerrero de rostro fresco llamado Kaase brillaba como obsidiana pulida. Sus garras, afiladas como navajas y sin probar, parecían inexpertos. «Debe ser J en cracks», se burló. «Los machos de Tean son valientes. No son más que débiles, blandos y carnosos». Una profunda carcajada gutural brotó del rincón sombrío donde acechaba una pesadilla espinosa. «El cachorro dice la verdad», rugió la monstruosidad. «Son insignificantes mosquitos, fáciles de aplastar». Kryze los miró a ambos con una mirada acerada. «Yo también fui tan ignorante como ustedes, mocosos», gruñó, hasta que presencié el coraje insondable de los guerreros Terán. De primera mano, su valentía no tiene parangón en este cosmos. Toda la cantina quedó en silencio. Docenas de rostros amenazantes se giraron hacia el veterano curtido. Incluso los asesinos más endurecidos trataron las palabras de Kraus con reverencia. Kaase tragó saliva audiblemente, pero los informes indican claramente que física y psicológicamente no tienen nada de especial. Esa fue mi impresión también. Kraus asintió, dando un trago a su bebida. Hasta hace apenas un ciclo, cuando un hombre moreno y adinerado me contrató como su guardaespaldas. Un murmullo curioso recorrió la multitud mientras los mercenarios se acercaban. Su interés se agudizó. Llegó afirmando haber oído que este planeta albergaba a los guerreros mercenarios más formidables de la galaxia. Kraus continuó. Supuse que buscaba protección, como inevitablemente hacen todas las especies débiles. Pero su petición me dejó sin palabras. Hizo una pausa para crear un efecto dramático mientras la cantina contenía la respiración. El moreno preguntó ¿dónde podía encontrar el mejor burdel? Pandemonio estalló la risa de Rocus. Y gritos incrédulos llenaron el aire. Kaase y el horror espinoso intercambiaron miradas de incredulidad. ¿Pretendes que creamos que escoltaste a ese patético saco de carne a una guarida de placer?, exigió el insectoide Claire con un chasquido despectivo de sus mandíbulas. ¿Y vivir para contarlo? Kraus golpeó su vaso contra la mesa. Silenciando a la chusma, digo la verdad, gusano, juro por mi honor de guerrero que el audaz Terán buscó a las hembras más peligrosas de este sector para aparearse por placer. Un silencio sepulcral. El terror descendió sobre la cantina mientras los mercenarios aferraban sus armas cortas instintivamente. Acercarse a las seductoras letales de las guaridas de placer era prácticamente un suicidio. Duplicó mi exorbitante tarifa. Sin dudarlo, dijo Kraus, bajando la voz a un gruñido. 7 billones de créditos. Transferidos instantáneamente. Podría haber contratado a todo el enjambre Quizar por esa cantidad. El horror espinoso se quedó boquiabierto. Incrédulos, de donde había obtenido Terán semejante riqueza mediante algún ritual místico de cortejo humano con flores. Kryze explicó, haciendo gestos con sus garras, que una sustancia llamada chocolate tenía el poder de cautivar y someter incluso a las hembras más letales. Los mercenarios reunidos estallaron en carcajadas y burlas. Una vez más, Kryze resistió la tormenta con expresión grave. Digo la verdad, salvajes ignorantes, bramó. Lo vi con mis propios ojos, el descarado Terán. Sedujo a las bellezas más letales una tras otra, dejando un rastro de marcas de garras y carne desgarrada a su paso. La risa se apagó en sus gargantas mientras los mercenarios estudiaban las cicatrices que cruzaban el exoesqueleto de Kryze. Sus rostros estaban cenicientos. Salía de cada guarida golpeado y ensangrentado, pero sonriendo. Como un loco. Kryze continuó jactándose en voz baja de algún ritual de romance primigenio.
que involucraba cuerpos celestes y condiciones atmosféricas. K.A.C. tragó saliva. ¿Quieres decir que los hombres morenos no le tienen miedo a sus mujeres? Oh, no. Les temen, como todos deberíamos, lo corrigió Kraus. Pero gracias a los poderes místicos del chocolate y las flores, han dominado el arte de desatar esa furia temible una y otra vez hasta la muerte. Por causas naturales. Un silencio atónito se apoderó de la cantina hasta que el horror puntiagudo finalmente encontró su voz. Imposible, ningún hombre podría sobrevivir a semejante ataque repetido. Míralo tú mismo, incrédulo, resonó una voz familiar. Todas las cabezas se giraron hacia la entrada de la cantina. Allí estaba el hombre moreno, flanqueado por dos hermandades alienígenas de una belleza deslumbrante. Una se aferraba a su brazo, mirándolo con adoración, mientras la otra miraba a su alrededor nerviosamente, con sus garras tensándose. En un instante, los mercenarios se apresuraron a buscar sus máscaras de gas y armas, preparándose para repeler a las mortíferas sirenas. Pero el moreno alzó un plato en la mano. Tranquilos, tranquilos, solo estoy aquí para ver a mi amigo Kreis, dijo, con una sonrisa encantadora, sin necesidad de teatro. Señoras, Kreis Rose, sus movimientos eran cautelosos. Nuestro asunto está concluido, Taran. No quiero saber nada de tus suicidas Dians. La sonrisa de Taran no vaciló. Vamos, Kreis, eras el único hombre en esta roca con un cuerpazo para siquiera hablar con una mujer, y mucho menos para acompañar a una tan deslumbrante como esta. Asintió hacia la belleza que se aferraba a él. Los demás se estremecieron solo con mirarla. Murmullos de asentimiento avergonzado se extendieron por el lugar. En la cantina, mientras los mercenarios bajaban lentamente sus armas, el moreno continuó, no estoy aquí para contratarlos. Solo para hacerles una oferta. Un guerrero le dirigió a otro. Kreis lo miró con recelo. Los escucho. El moreno echó un vistazo a la cantina, con expresión solemne. Lo que presencié aquí me horrorizó. Una especie entera al borde de la extinción, intimidada y emasculada por sus propias hembras. Su mirada se posó en K.A.C., que aún sujetaba su arma con garras temblorosas. Si no fuera por su naturaleza depredadora, se habrían extinguido hace mucho tiempo, y todo porque permitieron que los consumieran en cuerpo y alma. Los mercenarios se movieron incómodos, incapaces de refutar sus palabras. En mi mundo, las hembras son igual de temibles, dijo el moreno, quizás incluso más. Pero nosotros, los machos, hemos pasado milenios dominando el sublime arte del romance mediante la magia de las flores, los chocolates, la luz de las estrellas y otros sutiles encantamientos. Hemos aprendido a seducir y apaciguar incluso las furias más letales. Dio un paso al frente, envalentonado. Con su atención cautivadora puedo enseñarte este antiguo poder. Puedo ser tu compañero si me lo permites. Con mi guía, jamás volverías a temer a tus hembras. Podrías aparearte con ellas a voluntad, saliendo como héroes con cicatrices de batalla, en lugar de simples cascarones destrozados. La mirada de Tan se posó en la nerviosa belleza que flexionaba sus garras a su lado. Ella es allá, dijo suavemente. Y piensa que eres genial, Kreis. Un pesado silencio se cernió en la cantina mientras Kreis estudiaba a Taran y a sus compañeros alienígenas. Allá miró al veterano canoso con un anhelo desnudo en los ojos, flexionando sus garras de forma seductora. Kreis sintió un hormigueo en el caparazón, una mezcla instintiva de deseo y temor a acercarse voluntariamente a una hembra tan letal. Una muerte tan cruel, sin embargo, resonó con la innegable verdad de que había sobrevivido conquistando a esas mismas sirenas noche tras noche. La frase se le escapó a Kreis antes de que pudiera detenerla. ¿Cómo es esto posible? La sonrisa bronceada se ensanchó al reconocer la chispa de esperanza desesperada que ardía en los ojos del mercenario. Las artes del compañero Taran son antiguas y profundas, dijo,
extendiendo los brazos magnánimamente. Pero sería un honor iniciar a alguien tan curtido en la batalla como tú en las artes místicas de la seducción. Las chicas Rocus bromearon entre los mercenarios que los rodeaban. Su bravuconería resurgió ahora que no parecía existir ninguna amenaza inmediata. «Vas a enseñarle a este cascarón seco a seducir mujeres». El insectoide Claire chasqueó las mandíbulas con desdén. Lo destriparían y vaciarían antes de que pudiera decir la primera frase. Un coro de risas burlonas. Siguió, pero la mirada del bronceado permaneció fija en Kraus. «¿Qué dices, amigo mío?», preguntó, bajando la voz aún. Murmullo confidencial. ¿Eres lo suficientemente guerrero para emprender este camino? Puedo mostrarte placeres que harán que las batallas más heroicas parezcan insignificantes en comparación. Kraus sintió su pulso retumbando en sus oídos. Las cavidades que había presenciado de primera mano, la conquista del Terano, lo dejaron impresionado por la resistencia y destreza del hombre. ¿Podría realmente alcanzarse ese mítico poder de compañero? ¿O era simplemente un sueño suicida? Solo hay una forma de averiguarlo. Muy bien, Taran, gruñó Kraus, silenciando las risas burlonas a su alrededor. Inicia en tus artes místicas. No tengo nada que perder. Excepto mi honor. En ese momento, el rostro del Terano se iluminó con una sonrisa triunfante mientras le daba una palmada firme en el hombro a Kraus. Entonces, prepárate, amigo mío, porque estás a punto de embarcarte en la mayor aventura de seducción que esta galaxia haya visto jamás. La risa de Rius estalló entre los mercenarios circundantes, pero a Kraus no le importó. Su mente ya estaba acelerada, imaginando los éxtasis depravados que podrían aguardarle si tan solo pudiera desentrañar los secretos del compañero bronceado. Primero necesitaremos adquirir los centavos adecuados, dijo el bronceado, frotándose las manos con entusiasmo. La clave para someter a cualquiera. La furia femenina reside en colmarla de regalos. Por suerte, he traído una amplia provisión. Silbó con fuerza y un dron de carga que flotaba en el aire llegó desde la calle, repleto de paquetes. El moreno atrapó uno con distracción y se lo entregó a Kraus. «Ábrelo». Kraus miró el modesto contenedor con escepticismo antes de abrirlo de un zarpazo. Una docena de flores de tallo largo cayeron, con sus vibrantes pétalos pareciendo brillar con una luminiscencia interior. «Contemplad la poderosa rosa», exclamó el moreno, tomando una con reverencia casi religiosa. «En mi mundo, ninguna seducción está completa sin estas florales embajadoras del deseo». Kraus resopló con desdén. «¿Esperas que le regale plantas a una mujer? Me devoraría por principio». «Ah, pero estas no son simples plantas», reprendió el Terano, agitando el tallo de la rosa tentadoramente bajo los receptores olfativos de Kraus. Inhaló su aroma. «Esencia. Y déjate iluminar». Escéptico pero intrigado, Kraus se inclinó y respiró hondo con cautela. El aroma floral era intoxicante, con un sutil toque almizclado, especias exóticas y tierra cálida por el sol. «¿Ves, Taran?». Sonrió con complicidad mientras Kraus parpadeaba sorprendido. «Este bouquet trascendente es un preludio para los sentidos femeninos. Despierta sus instintos en anticipación de un tacto mayor. Delicias por venir». El curtido mercenario se encontró dándole vueltas a la rosa entre sus garras, estudiando sus aterciopelados pliegues con una nueva apreciación. Sí, una simple fragancia podía provocar conmociones tan profundas en su psique endurecida por la batalla, ¿qué éxtasis podría desbloquear el ritual completo del compañero? Ahora necesitamos el otro ingrediente clave. El bronceado. Ya estaba rebuscando en otro paquete, sacando finalmente una caja ornamentada con un adorno. Chocolate, la ambrosía de la seducción. Abrió la tapa para revelar una docena de esferas brillantes acurrucadas en una suntuosa tela carmesí. Cada una parecía brillar con un fuego interior, susurrando placeres decadentes por venir. «Vas a
Servirle comida a una mujer. La sola idea le pareció ridícula a Kraus. Pero no podía apartar la vista de las oscuras y tentadoras curvas del chocolate. No era cualquier comida. El bronceado tomó una. Con casi reverencia. Esta es la destilación de todo éxtasis deseado que tu especie haya soñado. La más pura. Esencia del placer carnal, plasmada en forma semisólida. Allá emitió un suave gemido desde el fondo de su garganta. Sus ojos se clavaron con avidez en el dulce. El moreno sonrió y se lo ofreció. Ella lo arrebató de sus dedos y lo devoró en 2 delicados mordiscos, cerrando los ojos mientras saboreaba el éxtasis fundido. ¿Ves?, preguntó a Kraus con un tono significativo. El camino hacia un alma femenina reside en estimular todos sus sentidos. Flores para inflamar su deseo, chocolate para saciar sus más oscuros antojos. Combínalos con el ambiente y la atmósfera adecuados, y ella se vuelve maleable como cera caliente en tus manos. Kra miró con incredulidad muda como allá se presionaba descaradamente contra el terán, rozando su cuello con la varita sin disimular. El mercenario que los rodeaba había caído en un extraño silencio. Sus burlas anteriores habían quedado olvidadas. Así que dices que con estos talismanes podría acercarme con seguridad y copular con ella? Kreis gesticuló débilmente. Asia. Sia, incapaz de apartar la mirada, le dije, podrías hacer que ella grite tu nombre al cielo, amigo mío. El Taran le dio una palmada firme en el hombro una vez más, con una sonrisa cada vez más amplia, y ella volverá por más antes de que tu ciclo refractario se reinicie. Ese es el poder del ritual del compañero Taran. Kreis sintió sus corazones primarios latir con fuerza en su pecho, una sensación casi vertiginosa de delirante posibilidad amenazando con abrumarlo. ¿Podría este suave y modesto alienígena ser realmente el heraldo de tales placeres sublimes o era todo un elaborado engaño diseñado para atraerlo a una muerte agonizante? Solo hay una forma de averiguarlo. Muy bien, Taran, gruñó, aferrando la rosa y los chocolates a su carrus. Iníciame por completo en tus costumbres de compañero, no importa cuán depravadas o peligrosas sean. Lo soportaré todo para desbloquear este poder del que hablas. La sonrisa del Taran era cegadora. Entonces prepárate, amigo mío, porque estás a punto de experimentar placeres para destrozó 1000 galaxias con un grito de júbilo delirante. Agarró a Kreis por el antebrazo y lo arrastró hacia la salida de Cana. Allá lo seguía con un hambre indiscreta en los ojos. Los mercenarios observaron en silencio, atónitos, como el trío se marchaba, preguntándose qué clase de locura estaba a punto de desatarse. Pero en lo más profundo de su ser, cada uno sintió un temblor de anhelo prohibido y desesperado. Si el Terán hablaba con verdad, si el camino para conquistar a sus hembras podía realmente abrirse, entonces incluso los guerreros más letales podrían abrazar la oportunidad de renacer como sementales victoriosos en lugar de vivir sus ciclos como unix cobardes. Los sórdidos callejones del distrito del placer de Art Tok Prime parecían resonar con una sensación casi palpable de libertinaje. Un letrero de neón chillón y hologramas invitaban desde cada puerta, prometiendo placeres desenfrenados tras puertas cerradas. Kreis sintió su carrus hormiguear con igual intensidad. Medidas de deseo y terror mientras el Terán lo guiaba, y Ahaa, más adentro de este laberinto de tinte neón. La sensual alienígena se aferró al brazo del hombre, sus movimientos casi felinos, llenos de anticipación. «¿Así que aquí es donde empleaste a tu compañero Arts?», preguntó Kraus, incapaz de disimular el temblor en su voz en medio de estas guaridas de iniquidad. Pero claro, el Terán le dedicó una sonrisa pícara por encima del hombro. ¿Qué mejor lugar para perfeccionar los rituales místicos de seducción que en los mismísimos crisoles del éxtasis carnal? Se detuvo en seco ante una puerta sin marcar. Las manchas bioluminiscentes que recorrían la entrada
insinuando perversiones incontables en su interior. Kraus la miró. Con aprensión, sus garras flexionándose en un inútil gesto de advertencia. Ah, el celestial. Budoir, suspiró el Terán con nostalgia, como si recordara gratos recuerdos. Aquí es donde todo comenzó para mí, el lugar donde fui iniciado por primera vez en las antiguas costumbres del placer. Allá hizo un suave suspiro. Mewing. El sonido se presionaba descaradamente contra el lado masculino. Él sonrió y le acarició la mejilla con cariño. Paciencia, mi joya oscura. Todo llega a quienes saben esperar. Sí, la mujer. Se calmó con esfuerzo visible. Sus ojos ardían de deseo. Kraus tragó saliva con dificultad, preguntándose si no debería darse la vuelta y huir antes de que esta locura fuera a más. Pero un portal ya se cerraba firmemente sobre la marca sin marcar, en una secuencia precisa. Una estrecha hendidura se abrió, revelando un par de ojos carmesí rasgados que ardían desde las sombras. Ah, el compañero regresa. Una voz sensual, casi ronroneante, se deslizó como miel por la hendidura. Y veo que trae nuevos iniciados. Esos ojos carmesí se posaron, escrutando, en Krais, despojando sus defensas psicológicas con precisión quirúrgica. El mercenario luchó contra el impulso de volverse, sintiéndose completamente desnudo bajo esa mirada ardiente. En efecto, mi loto oscuro, el bronceado trazó una elegante reverencia. Su voz se tornó cálida, con familiaridad. Mi último estudiante busca participar de tu trascendente tutela. Si fueras tan amable de admitirnos. Los ojos carmesí rasgados estudiaron a Krais un momento más antes de que el portal se abriera con un siseo neumático. Una figura sombría se resolvió en la oscuridad que lo invitaba, más allá de toda exuberantes curvas ondulantes y tenuemente bioluminiscentes. Zarcillos que flotaban como un aura sensible, entra y se iluminado. Todo niño, la voz ronroneante entonó. El camino al éxtasis supremo aguarda a Kraus. Claro, cada instinto de combate se paralizó, gritándole que se retirara, que se diera la vuelta y huyera de este lugar de tentación insidiosa antes de que lo consumiera por completo. Pero el bronceado ya estaba atravesando el portal con pisándole los talones a Kraus, guiñándole un ojo alentador por encima del hombro. Tomando aire para fortalecerse, Kraus apretó. TCH. Las flores y los chocolates se los llevó a la boca como talismanes contra el mal y los siguió hacia la oscuridad. Los portales se sellaron tras él con un siseo neumático, sumiendo su mundo en la oscuridad y la penumbra por un momento desorientador. Justo cuando sus sentidos comenzaban a ajustarse, una luz carmesí lúgubre brilló. Encendió, bañando todo con un resplandor carmesí y pulsante. Parecían estar de pie en una antecámara circular, con las paredes adornadas con hologramas abstractos de hilo en formas ondulantes. Kraus tragó saliva con dificultad, sintiéndose de repente como un insignificante mosquito que se coló en la cámara de apareamiento del culto de Venus. Bienvenido. Iniciado, esa voz sensual parecía acariciarlo desde todos los ángulos, dando el primer paso en tu camino hacia la iluminación sublime. La figura sombría se resolvió una vez más, deslizándose hacia ellos con una inquietante fluidez sin huesos. Krais retrocedió instintivamente mientras ella se acercaba, incapaz de apartar la vista de las exuberantes curvas ondulantes que parecían devorar la luz carmesí misma. No temas, niño, le dijo ella, acercándose aún más. Soy Aura, suma sacerdotisa del tocador celestial, tu guía hacia los reinos del éxtasis trascendente que pocos hombres experimentan. Un tentáculo sinuoso se deslizó para acariciar la mejilla de Krais con una intimidad ligera como una pluma. Se estremeció, a pesar de sí mismo, sintiendo como sus mejillas se erizaban con partes iguales de repulsión y deseo prohibido. Esto era locura, una locura incomprensible. Cada instinto de combate afinado le gritaba que se retirara, que huyera de ese lugar, antes de que sus insidiosas tentaciones lo consumieran por completo.
Una brasa más profunda y oscura ardía en su interior con una curiosidad temeraria, anhelando saciar la depravación. ¿Acaso las palabras del tirano realmente contenían un poder tan profano, o era todo este escenario simplemente una elaborada farsa hacia una muerte horrible? Solo hay una forma de averiguarlo. Estoy listo. Una voz ronca y tensa brotó para comenzar mi iniciación. Los ojos carmesí de mi aura parecieron arder por un instante antes de entrecerrarse en clara aprobación. Sí, puedo saborear la desesperación entretejida en tu psique, hijo, la necesidad imperiosa de experimentar éxtasis que te has negado durante demasiado tiempo. Otro tentáculo se deslizó, materializando un cáliz de cristal que parecía brillar con su propio resplandor interior. Lo presionó contra las mandíbulas de Kreis con solemnidad ritual. Bebe profundamente del divino yor de la madre, ronroneó. Deja que despierte tus instintos y avive tus deseos hasta la lujuria. Solo en la vigilia podrás comenzar tu verdadero viaje hacia el abismo dichoso. Kraus bebió el líquido pulsante, vagamente opalescente, llenando el cáliz, sintiendo como sus estómagos se revolvían con náuseas. Una parte profundamente arraigada de su psique se estremeció ante la sola idea de ingerir una sustancia tan perversa, de entregarse a las profundas cavidades que presagiaba. Sin embargo, ¿acaso no había cruzado ya esa línea al seguir ¿Alteran a este lugar? Mejor ver esta locura hasta el final, fuera lo que fuese. Kraus se aferró al cáliz y lo vació en una serie de tragos desafiantes, decidido a resistir cualquier profana alquimia que desatara. Durante unos instantes no pasó nada, luego un calor lento y creciente floreció en sus entrañas y se extendió, como un incendio forestal por sus venas. Kraus jadeó cuando cada terminación nerviosa se encendió en una vigilia abrasadora. Sus sentidos se distorsionaron en un caleidoscopio de tonos lúgubres y pulsantes en algún lugar del confuso delirio. Vio a Ayora acercarse, sus exuberantes curvas parecían hincharse y ondular con cada pulsación ardiente de su cuerpo. Kreis intentó retroceder, pero se encontró completamente paralizado, totalmente hipnotizado por el encanto primigenio que irradiaba. Sí, lo creía. Su voz parecía acariciar su psique como una caricia física. Deja que el poder de las madres te infunda cada célula. Deja que despierte al semental furioso que has reprimido durante demasiado tiempo, gimió Kreis. Mientras nuevas olas de deseo ardiente recorrían su conciencia, podía sentir cómo su cuerpo respondía de maneras que hacía tiempo había negado, sus instintos rugiendo de nuevo en una vigilia gruñona. Vagamente, era consciente de que Terán y Jaal lo observaban desde las sombras. Sus expresiones eran inescrutables. Esto era locura, una locura imperdonable. Debería retirarse, huir de ese lugar antes de que sus perversas tentaciones lo consumieran por completo. Sin embargo, ese infierno primigenio que ardía en su psique anhelaba ser avivado aún más para explorar los éxtasis depravados prometidos allí, sin importar cuán depravados o dolorosos fueran. ¿Acaso no era ese el propósito del ritual del compañero? ¿Desbloquear placeres sublimes que pocos hombres habían experimentado? Y malditas sean las consecuencias. Sí, la sensual voz de Ayora lo atrajo de nuevo a un enfoque tórrido. Puedo saborear tú, desesperado, hijo, tu anhelo de experimentar los éxtasis supremos de la carne. Ella se acercó aún más. Sus zarcillos bioluminiscentes parecían acariciarlo y atraerlo en una danza hipnótica de seducción primigenia. Kraus sintió su respiración cerrándole el pecho, sus instintos clamando por liberación. Sométete a mí. Inicia, susurró ella contra sus mandíbulas. Déjame despertar tus deseos y prepararte para el viaje que te espera. Solo entonces podrás convertirte en el verdadero compañero. Y con un gemido estremecedor de pavor y anhelo mezclados, Kraus se rindió a su abrazo ondulante. Kraus se sumió en un delirio de langosta nebuloso. Sus
Sentidos completamente abrumados por los éxtasis primigenios que Ayora había desatado. Vagos recuerdos parpadearon en su conciencia, zarcillos sinuosos acariciando sus nervios más sensibles, avivando sus deseos hasta convertirlos en un despertar errante, exuberantes curvas ondulantes que lo envolvían en carnosas curvas. Éxtasis hasta que se rindió a la liberación estremecedora una y otra vez. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que sucumbió a la profana tutela de la suma sacerdotisa? Minutos, horas, no tenía forma de medir el paso del tiempo en aquella palpitante gruta carmesí. Por fin, Crassi se percató de la voz del Taran, que atravesaba la lasciva miasma que envolvía su mente. El hombre parecía hablar desde una gran distancia, aunque las palabras eran demasiado indistintas para entenderlas. Con un esfuerzo monumental, Crassi se arrastró de vuelta a la conciencia, parpadeando para enfocar la vista. El Taran estaba frente a él, con el rostro arrugado en una sonrisa divertida mientras observaba al curtido mercenario. —¿Despierto por fin, amigo mío? —preguntó con un tono de diversión en la voz. Empezaba a pensar que Ayora había superado incluso tu impresionante resistencia. Crassis gimió, consciente de repente de los dolores agonizantes que lo inundaban por completo. Sentía el caparazón raspado, en carne viva, lleno de heridas. Marcas que se entrecruzaban en su carne en un mudo testimonio a los franceses a los que se había entregado. ¿A qué? ¿Cuánto tiempo? Preguntó con voz ronca. Intentando sacudirse los tentáculos aferrados del delirio, solo unos pocos palmos, el bronceado. Le aseguró con un gesto desdeñoso, aunque admito que pareces abrazar la tutela de la sacerdotisa con bastante más entusiasmo del que anticipé. Los recuerdos volvieron a raudales en una acalorada oleada de entregarse a las caricias ondulantes de Laura, de deleitarse en éxtasis que se había negado durante mucho tiempo. Siare sintió su caparazón hormiguear con una mezcla de vergüenza y deseo reavivado. Yo sucumbí a la locura, susurró con voz ronca, luchando por reconstruir su dignidad hecha jirones como cualquier otro hombre. Locura. Taran soltó una carcajada sonora. Oh, no, amigo mío, lo que experimentaste fue solo el primer sorbo tentativo de lo que el ritual del compañero puede ofrecer. Se inclinó, ofreciéndole hacia Areí un vial de cristalina lleno de un líquido opalescente pulsante. El canoso el mercenario retrocedió instintivamente, con el estómago rugiendo ante la visión de aquella perversa sustancia. Has despertado tus deseos primarios y te has liberado de tus cadenas psicológicas, continuó el moreno en un murmullo conspirador. Ahora es el momento de trascender tus límites físicos y abrazar tu papel como un verdadero guerrero del placer. Kreis observó el vial con una mezcla de repulsión y oscura curiosidad. ¿Qué sustancia depravada es esa?, preguntó. Una poción alquímica sagrada conocida solo por los más altos iniciados, respondió el moreno con un guiño pícaro. La beberá. Desbloqueará capacidades físicas muy superiores a las de tu débil especie. La resistencia, el tiempo de recuperación, todo se amplificará a niveles verdaderamente sobrehumanos, dijo con una sonrisa lasciva. Podrás copular sin pausa, atrayendo incluso a las hembras más hambrientas una y otra vez, sin descanso. Un tiranosaurio sexual, si se quiere. Kreis tragó saliva con dificultad, sintiendo como su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Cómo iba a entregarse a semejante profanación, a convertirse en un mero recipiente para la indulgencia? ¿Pero acaso no había cruzado ya esa línea al someterse al arrebatador abrazo de Ayora? Mejor entregarse por completo a este camino, por depravado que fuera, y adentrarse en sus misterios más profundos, robándose a sí mismo. Kraus arrebató el vial de la mano del terano y lo vació de un trago, desafiante. Por un instante, nada sucedió. Luego, un hormigueo lento y penetrante comenzó a emanar de su interior. Rápidamente, Bloss, entrando en una conflagración que parecía abrazar hasta el último dolor y fatiga, Kreis jadeó mientras un vigor renovado inundaba sus extremidades.
Su cuerpo vibraba con una potencia depredadora que jamás había imaginado posible. Flexionó sus garras con asombro, maravillado por la fuerza y destreza rejuvenecidas que lo recorrían. Increíble, murmuró con voz ronca. Una mera fracción de los éxtasis delirantes que aún están por venir, prometió el Taran con una sonrisa cómplice. Si de verdad estás comprometido a dominar el ritual del compañero. Kryce sostuvo su mirada, sintiendo una sensación casi eufórica de determinación temeraria apoderarse de él. Se había entregado a lo profano. Esto era mucho mejor para sumergirse de cabeza en el abismo y los secretos más oscuros y trascendentes. Estoy comprometido, gruñó, flexionando sus garras con un vigor recién amplificado. Iníciame por completo, no importa cuán depravado o desgarrador sea. Lo resistiré todo para desbloquear este poder. El Taran, su sonrisa era cegadora. Prepárate, amigo mío, porque el crisol de la verdadera iluminación te espera. Le dio una palmada firme en el hombro a Kryce y señaló un arco sombrío, más allá del cual una luz carmesí lúgubre pulsaba con una cadencia hipnótica. Kryce apenas pudo distinguir las siluetas de formas sinuosas y ondulantes que se retorcían en una danza fascinante de seducción primigenia. El daño celestial de Ayora aguarda tu iniciación, murmuró el moreno con voz solemne. Allí abrazarás las depravaciones supremas del camino del compañero y renacerás como un verdadero guerrero del placer. Kryce observó el arco sombrío, sintiendo como sus instintos recién amplificados se agitaban en un frenesí de oscura anticipación. Una parte de él se estremeció ante la profana locura que lo llamaba desde esas profundidades carmesí. Sin embargo, ese infierno primigenio que ardía en su psique anhelaba explorar los depravados misterios prometidos en su interior. Malditas sean las consecuencias, trazando un rumbo hacia el futuro. Jing. Kra enderezó los hombros y avanzó sin dudarlo. Se colocó detrás de él, con los ojos ardiendo de deseo ardiente. El Terán lo siguió al final, con esa sonrisa pícara que no vacilaba mientras cruzaban el umbral de las sombras. Una ola de incienso almizclado y caliente los envolvió en una caricia casi física. Kra parpadeó, intentando comprender el depravado cuadro que se desplegaba ante ellos, a través de la bruma carmesí arremolinada. Parecían estar de pie en un círculo. Las paredes estaban adornadas con hologramas abstractos de formas entrelazadas y ondulantes. Una deidad elevada dominaba el centro. Su superficie se movía y ondulaba en una danza hipnótica, casi líquida. Dispuestas a su alrededor en un círculo ritual, había quizás una docena de mujeres, con sus exuberantes curvas bioluminiscentes, ondulando en una cadencia hipnótica de seducción primigenia. Kra tragó saliva con dificultad, sintiendo como sus instintos recién amplificados luchaban contra los últimos jirones de su autocontrol. La voz sensual de Ayora, iniciada en el Erum celestial, parecía acariciarlo desde todos los ángulos. La forja definitiva para el placer. Guerreros de vuestros considerables talentos. La suma sacerdotisa se materializó del miasma carmesí, deslizándose hacia ellos con esa misma inquietante fluidez sin huesos. Kryce la observó acercarse con una mezcla de pavor y oscuro anhelo. Sus instintos aullaban por liberación. Has despertado tus deseos primigenios y aumentado tus capacidades físicas. Aura ronroneó, flotando sinuosos zarcillos que acariciaban su mejilla. Ahora es el momento de liberarte de tus cadenas psicológicas y entregarte a los éxtasis profanos que te aguardan. Un zarcillo ondulante descendió para acariciar el dies elevado, que se onduló y contorsionó de una manera perturbadoramente orgánica. Los ojos de Kryce se abrieron de par en par cuando formas vagamente antropoides comenzaron a emerger de la superficie maleable del dies, sus extremidades alargándose en apéndices prensiles con protuberancias prensiles. El altar consagrado será el crisol de tu renacimiento definitivo. Ayora respiró hondo, sus ojos carmesí ardían con un brillo sagrado. Sus fluidos infundirán tu psique y desatarán tu instinto primigenio para que te entregues sin cesar ni vergüenza.
Kraus sintió que su respiración le atravesaba el pecho mientras las formas sinuosas y ondulantes continuaban manifestándose a su alrededor. Sus tentadores apéndices parecían acariciar el aire en una danza hipnótica de perversa seducción. Esto era todo, la inmersión final e irreversible en la depravación absoluta. Entregarse a estos rituales profanos para ser transformado en un mero recipiente para saciar la lujuria más voraz. Era incomprensible, pero ¿acaso no había cruzado ya ese Rubicón al absorber las mejoras alquímicas de Ayora? Su cuerpo e instintos se habían transformado en los de un guerrero del placer primigenio. Mejor abrazar plenamente ese papel, por depravado o desgarrador que fuera, y ascender al estado de delirio. El ritual del compañero prometido. Con un suspiro entrecortado, Kraus se giró para encarar al Terán. La expresión del hombre era ilegible, pero asintió solemnemente en señal de aceptación. Luego, sin mediar palabra, Kraus avanzó y se entregó a las formas ondulantes que lo esperaban en el alar consagrado. Kraus se dejó llevar por un delirio loriano nebuloso. Todo su ser se inundó de éxtasis profanos. Bey. La hembra se quedó paralizada, con la mirada fija en el dulce. Cada músculo de su cuerpo se tensó por el anhelo. Luego, con un suave gimor de rendición, se inclinó hacia adelante y dejó que su delicada lengua rozara el chocolate, su superficie brillante. Un escalofrío la recorrió mientras el exquisito sabor florecía en sus sentidos. Kraus observaba con satisfacción primigenia cómo sus ojos se oscurecían aún más, sus instintos ardiendo en una vigilia errante. Jaa se acercó hasta que sus cuerpos casi se tocaron. El rico almizcle del deseo flotaba como un miasma palpable a su alrededor. Kraus sintió su vaina palpitar en respuesta, su respiración siseando en su pecho por el esfuerzo de la contención. Entonces la hembra se inclinó y dejó que su lengua rozara sus mandíbulas en una caricia ligera como una pluma, persiguiendo los restos persistentes de ese sabor ambrosíaco. Un leve gruñido escapó de Kraus ante el contacto exquisito. Sus instintos aullaban por liberación. Jaa respondió con un suave trino de invitación, inclinando la cabeza hacia atrás, exponiendo la elegante curva de su cuello. En un ritual de sumisión total, Kraus se deleitó con la visión, sintiendo como su troll se estremecía segundo a segundo. Con un gruñido sordo y profundo de pura posesión masculina, la tomó y la atrajo contra el lujoso desorden de cuerpos marchitos que los rodeaban. Allá se arqueó contra él en una entrega anhelante. Sus ojos se oscurecieron hasta convertirse en pozos de anhelo ardiente. Entonces Kraus se deshizo por completo de los últimos restos de negación al reclamarla en un frenético éxtasis primigenio e inmortal. Un tiempo después, la conciencia comenzó a filtrarse a través de la lasitud que nublaba la conciencia de Kraus. Se percató de la presencia del Terán cerca, con una expresión de profunda satisfacción grabada en su rostro. Allá yacía acurrucada contra el costado del mercenario curtido, con los ojos cerrados en una máscara de éxtasis completamente saciado. Una pequeña sonrisa secreta se dibujó en sus labios mientras se acurrucaba más cerca con un suave trino de satisfacción. «Bien luchado, amigo mío», murmuró Taran con voz cálida y aplaudida. «Has dominado los misterios más profundos y profanos del ritual del compañero. Y has trascendido las cadenas que te ataban». Kraus retumbó en su pecho, sintiendo una euforia de logro incomparable. Había renacido como un guerrero del placer sin límites ni vergüenza. «Así que este es el verdadero poder que prometiste», dijo con voz ronca, acunando a Asa con ternura para seducir y saciar sin depender de la alquimia ni de rituales profanos. En efecto, la sonrisa de Taran se ensanchó mientras observaba a la pareja con una satisfacción evidente. «Has desbloqueado la capacidad de subyugar incluso a las hembras más letales mediante las sublimes artes de la seducción». Solo para aparearte y disfrutar sin miedo ni consecuencias, inclinó la cabeza significativamente hacia las otras bellezas del harén celestial, que comenzaban a despertar de su estupor con suaves murmullos de renovado anhelo. «Son tuyas, solo tienes que tomarlas».
También si deseas mero juego. Cosas para saciar tus apetitos recién despertados una y otra vez sin descanso. Chris observó las ondulantes y exuberantes formas dispuestas a su alrededor, sintiendo como su vaina comenzaba a desenrollarse en respuesta. Una parte de él se estremeció ante la idea de entregarse a tal exceso profano. Sin embargo, aquel infierno primigenio que ardía en su psique anhelaba explorar los éxtasis depravados que había desbloqueado para deleitarse sin límites ni vergüenza. Ahora era un guerrero del placer sin igual, uno que podía copular y saciar con impunidad, y con un gruñido sordo y profundo de pura posesión masculina, Chris se entregó a los éxtasis profanos que lo esperaban. Un tiempo después, se percató vagamente de la voz de Taran, que atravesaba la dichosa miasma que envolvía sus sentidos. Una vez más, Chris recuperó la coherencia con un esfuerzo monumental. El hombre lo miraba con una expresión de profunda satisfacción, mientras Auri-Jaa contempló con desnuda adoración al curtido mercenario que yacía en medio de un suntuoso desorden de cuerpos tristes, cada centímetro de su rostro marcado por el frenético amorío. «Has dominado los secretos más profundos», dijo el bronceado, con la voz entonada, adquiriendo una solemnidad ritualística. «Trascendiste tus cadenas psicológicas y físicas para renacer como un verdadero guerrero del placer sin límites». Extendió una mano hacia Kraus en un gesto ceremonial. «El camino que tienes ante ti es tuyo, amigo mío. Aceptarás tu papel de semental sin vergüenza, entregándote a tus apetitos recién despertados en una interminable baconalia de delicias profanas». Kraus observó la mano extendida durante un largo rato, sintiendo el peso de esa decisión oprimiéndolo, obligándolo a entregarse por completo a sus deseos primarios, a la lujuria y la tristeza, sin pausa ni consecuencias. Sin embargo, ¿acaso no había cruzado ya ese Rubicón al deleitarse con los depravados rituales de este lugar? Su psique e instintos se habían transformado en los de un guerrero del placer eterno. Mejor abrazar plenamente ese papel, por depravado que sea, y ascender a la cima del éxtasis. El camino del compañero prometía provocar un escalofrío. Chris estrechó la mano de Taran en un apretón ceremonial. La sonrisa del hombre era cegadora mientras sellaban el paca. «Adelante, amigo mío», murmuró, soltando la mano de Kraus, «y deleítate con los éxtasis profanos que has desbloqueado. Conviértete en un verdadero guerrero del placer, sin vergüenza ni límites», rugió Kraus. En lo profundo de su pecho, mientras Aaya y Ayora se presionaban sinuosamente contra él, sus ojos se oscurecieron hasta convertirse en pozos de anhelo fundido. Las otras bellezas celestiales también se agitaban. Suaves murmullos de renovado deseo flotaban en el aire carmesí. El mercenario canoso observó sus formas ondulantes, sintiendo su vaina palpitar en respuesta mientras ese infierno primigenio ardía en su psique. Fue transformado, renacido en un guerrero del placer que podía aparearse y saciarse sin garras ni vergüenza, y con un gruñido grave y retumbante de pura posesión masculina, Kraus se entregó a los éxtasis profanos que lo llamaban a su alrededor, porque él era el amo de su propia depravación. Su destino ahora solo estaba sujeto a los insaciables deseos de sus apetitos recién despertados y al camino de delirio sublime que el ritual del compañero había abierto.